Hola a todos y bienvenidos a Volver a lo Natural. Hoy vamos a tratar un tema que es controvertido, por raro que parezca, y es la familia, sus miembros y su situación actual en sociedad. La importancia de la familia natural, yo la abordaría primero haciéndonos una pregunta. ¿Cómo se crea un ser humano? Para crear un ser humano necesitamos la figura de una mujer y la figura de un hombre. Cada uno de ellos pone su parte biológica. Entonces, se unen con el deseo de crear lo que ahora llamamos familia. Y eso sería lo que se conoce también como familia biológica, por lo tanto sería lo natural. El tema de la matrística aboga porque el niño es el centro, ¿vale? La madre es la gran beneficiada, digamos así, la gran cuidada porque es la que genera la vida, pero el niño se beneficia si esa sociedad, si esa civilización, en lugar de competir, comparte. Hola a todos y bienvenidos a Volver a lo Natural. Hoy vamos a tratar un tema que es controvertido, por raro que parezca, y es la familia, sus miembros y su situación actual en sociedad. ¿Por qué? Porque es un concepto que está bastante difuso, ya que hoy en día no se sabe exactamente cuál es su significado y de qué seres se compone ese núcleo familiar. ¿Por qué? Porque ya no solamente se trata de lazos consanguíneos, ya que puede estar formado por personas, por animales o incluso por cosas que te hacen sentir protegido, amado y feliz. Se puede decir que existe una distorsión o división de la llamada familia tradicional en pos de lo que actualmente se llama evolución o diversificación de la familia, con combinaciones que, fijaros bien, pueden ser hasta más de 16. Pero sea como sea, aquí lo importante y la clave está en el amor, en la educación y en la crianza de esa descendencia, si la hubiere. Por eso, hoy tenemos aquí, en Volver a lo Natural, una visita muy especial. Ella se llama Miriam Vallez. Y fijaros que me ha contactado desde Madrid y desde allí ha venido para compartir con todos vosotros información valiosa, veraz, pero sobre todo útil. Está formada como educadora Montessori y es especialista en herbodietética y nutrición natural, pero ella sobre todo se considera madre y doula matrística. Esto último no es ruso y ahora nos lo va a aclarar, así que atentos. Gracias por venir, Miriam. Gracias por invitarme. Feliz de estar aquí. A ver, ¿cuál es la importancia de una familia natural? La importancia de la familia natural, yo la abordaría primero haciéndonos una pregunta. ¿Cómo se crea un ser humano? Para crear un ser humano necesitamos la figura de una mujer y la figura de un hombre. Cada uno de ellos pone su parte biológica. Entonces, se unen con el deseo de crear lo que ahora llamamos familia. Y eso sería lo que se conoce también como familia biológica, por lo tanto sería lo natural. Entonces, la importancia de la familia viene dado porque a día de hoy estamos en unos tiempos, vamos a decir, de hiperindustrialización y desconexión de la naturaleza. Total.
Por eso me gusta mucho el nombre de tu programa, Volver al origen de lo natural, porque estamos absolutamente ya alejados de lo natural, de esa creación de familia natural. Para que un ser humano crezca con estabilidad, necesita que esa familia sea natural, porque es lo que como especie ha funcionado durante cantidad de años que llevamos en este planeta, y es lo que un niño espera para crecer en un entorno seguro y con el amor y la estabilidad que necesita. Bueno, ¿y qué me cuentas del rol dentro de esa familia natural de la que hablamos, del hombre como compañero, proveedor y protector de la familia? Porque hoy, escúchame, el hombre está a nivel subsuelo, a nivel social. Sí, sí, totalmente. Hay una campaña de desprestigio del hombre en los últimos años. Se está dando una visión debilitada del hombre como prescindible, ¿no? Y el rol del hombre padre en la familia se está deformando. Se le considera como algo prescindible, como una figura ausente, incluso lo que ya me parece mucho más grave, violenta, ¿no? Vale. Pero eso no es lo natural, es lo que ahora vemos producto de una serie de desconexiones y de heridas emocionales de generaciones anteriores que han sido provocadas por modelos impuestos que diríamos artificiales, que no se asemejan con lo que sería un modelo natural, biológico, que era el que estábamos hablando. Por lo tanto, un hombre sano, conectado con su esencia, no es solo el proveedor de materias, ¿no? de materiales, no es solo el que sale a trabajar y trae, sino que es el compañero de vida de la mujer, participa activamente en la familia y no tiene presencia dominante, sino que es amorosa. Por lo tanto, el hombre, cuando está en la familia, lo que produce, o sea, un hombre que está conectado con su rol de padre, lo que produce en el entorno familiar es seguridad, establece un vínculo muy fuerte con los hijos y, sobre todo, potencia la figura de la mujer como madre. O sea, el hombre es el que sostiene el territorio para que la madre pueda gestar, pueda nutrir, pueda maternar y educar en paz. Por lo tanto, el hombre tiene que ser el compañero, no como rival, ni como jefe, sino ni siquiera como niño eterno, que eso es una cosa que también hay que tener en cuenta. No se trata de tener un hijo más, sino de que el hombre tenga su... Sí, esa infantilización, claro, por ejemplo, sí, ¿verdad? Estamos hablando de un hombre naturalmente con todas sus capacidades equilibradas. Entonces, él va a ser el que camine con la mujer en alianza y desde el respeto, ¿no? Entonces, el hombre crea ejemplo en los hijos con sus decisiones firmes, genera la confianza en los hijos, establece esa confianza y enseña a los hijos a tomar responsabilidades, a amar la familia y a honrar la vida. Pero hablar así actualmente en una sociedad que cada día está más feminizada, se te podría tachar de machista, ¿no? Pues sí, y si alguien quiere ponerme esa etiqueta, yo, pues bueno, yo me considero muchas otras cosas aparte de esa etiqueta. No te lo digo porque es que tú hablas así en cualquier otro sitio, porque aquí hay libertad total, ¿vale? Y te la cuelgan la etiqueta. Sí, porque parece ser que no se pueden hablar de ciertos temas. Y es verdad lo que estás diciendo. Estamos un poco ahora polarizados, ¿no? Hemos venido de una tendencia efectivamente machista, pero machista es que tiene una connotación negativa. ¿Por qué? Patriarcado, ¿no? Claro, entonces tenemos que distinguir lo que es el patriarcado, también tenemos que tener en cuenta el matriarcado
y distinguir también la matrística, que es lo que vamos a hablar después, ¿no? Entonces, los dos primeros tienen una connotación de jerarquización, de imposición, de siempre una persona por encima de los demás, que es la que dicta lo que los demás tienen que hacer. En ese sentido, no me considero machista. Yo me considero a favor del hombre natural y de la mujer natural, sanos. Claro, pero eso hoy en día no se contempla, está, como te digo yo, denostado. Estamos polarizados, ahora estamos en el lado del feminismo, en el que, como estábamos hablando antes, lo que se trata es de confrontar al hombre y a la mujer. Exactamente. Entonces, eso nos está llevando a un cuello de botella evolutivo, porque al final, si hombres y mujeres no se juntan, no tenemos una procreación. Que bueno, ya sabemos que hay otras maneras ahora mismo de tener hijos, pero están completamente en el otro lado de lo que sería lo natural. Entonces, ni los hombres son tan malos, ni las mujeres son tan buenas. Yo siempre digo que existen personas enfermas y personas sanas. Entonces, lo que tenemos que intentar es devolver a recuperar nuestro equilibrio y nuestra salud. ¿Para qué? Para que hombres y mujeres tengan una relación de compatibilidad, de confidencia y bueno, pues lo que ha funcionado toda la vida, porque cuando los hombres y las mujeres se llevan bien, la sociedad se favorece, la cultura se favorece y los niños se benefician. Son niños fuertes, mental y físicamente. Claro, la presencia de los padres es muy importante. A ver, los roles de los padres en la crianza, que yo lo has comentado, el aprendizaje natural, la presencia con acompañamiento, basado en los pilares fundamentales, con ese amor, respeto, valores morales y éticos. Y todo ello en un entorno natural. La gente yo creo que no sabe lo que es el homeschooling. Homeschooling, eso es. Que traducido sería educación en casa. Que normalmente eso está, digamos, lo practican mucho los famosos porque viajan mucho, pero que si tú lo haces a nivel personal, pues incluso te pueden quitar a los hijos. ¿Es así? Bueno, en principio hay ciertos matices. Matiza. En el Estado español se define que los hijos tienen el derecho a recibir una educación institucionalizada. Vale. Entonces, el homeschooling lo único que hace es educar en casa, efectivamente, es el lugar de depositar a tu hijo y la confianza, por así decir, de que te lo eduquen fuera de casa, pues eres tú el responsable y el que se encarga de darle ese aprendizaje y esos valores que tú quieres. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos muy en cuenta el amor, el respeto, los valores éticos y morales y el contacto con la naturaleza. Muy bien. Entonces, eso en el núcleo familiar es el lugar adecuado para poder hacerlo. Entonces, puesto que la ley dice esto, hay otras maneras de aprender en casa de manera institucionalizada. Existen, afortunadamente, yo creo que gracias a la pandemia que nos ha hecho teletrabajar a todos, pues han surgido nuevos servicios y uno de ellos pues es este tipo de escolarización online. Entonces tú puedes acompañar a tu hijo en el aprendizaje con el apoyo de una institución homologada. Lo que ocurre es que no lo haces en un edificio institucional, lo haces en tu propia casa y tú eres el que gestiona los procesos. Y supervisas todo el contenido, ¿no? Claro. Es que es muy importante, a ver, en esta sociedad en la que ahora estamos, se ha institucionalizado el aprendizaje. Pero en realidad, antiguamente, y esto viene de siempre, eran los padres los que educaban en casa. O sea, los padres son los que verdaderamente saben de la vida, por así decir, ¿no? Y lo que estábamos hablando antes, que al final el niño tiene que crecer en un entorno seguro, con amor, con presencia de los padres, con coherencia. Entonces, los padres somos el espejo en el que se tienen que mirar los hijos. En el momento en el que nacemos y nos vinculamos con nuestras figuras paternas, ¿no? Padre y madre, nos enamoramos de ellos.
Entonces, yo siempre digo que los padres tenemos que ser dignos de ser admirados por nuestros hijos, porque van a copiar todo lo que hacemos. Si no hacemos cosas correctas, ellos lo tomarán por bueno y lo copiarán igual. Entonces, tenemos una responsabilidad muy grande de ser coherentes. Lo que hago es lo que digo y es también lo que transmito a mis hijos. Entonces, eso solo puede ocurrir en el hogar. A día de hoy es complejo ceder la responsabilidad a otros y desvincularte de ese aprendizaje, porque puede que se dé bien o puede que se dé no tan bien. Ahora hay mucha controversia de lo que se está enseñando en los sistemas de educación. Por tanto, en nuestro caso, nosotros hemos optado por eso, porque además nos gusta estar en contacto con la naturaleza. Y bueno, pues hemos salido de la ciudad, hemos buscado un entorno mucho más natural, menos tóxico medioambientalmente, y nos parece que es el lugar adecuado para criar a nuestro hijo. Claro, y tu hijo, por ejemplo, tiene contacto con otros niños en parques y otras reuniones así. Sí, eso es algo que todo el mundo me pregunta. Claro. Claro, que el niño tiene que... Bueno, a mí me llama la atención, tengo que decir que cuando el niño cumplió 3 años, pues me hablaban por la calle y me decían, pero este niño no está en el colegio. Y yo decía, no, está conmigo. Y me decían, pero hombre, tiene que ir al colegio. Y yo decía, vamos a ver, señora, normalmente personas más mayores que yo, ¿no recuerdan ustedes que se iba al colegio con 5 y 6 años? Claro. Pues seguimos en lo mismo. No tengo por qué dejar a mi hijo de 3 años en manos de ninguna institución si yo puedo hacerme cargo de él. Y si quiero hacerme cargo de él, y en este caso quiero y puedo hacerme cargo de él, porque nosotros cuando nos quedamos embarazados tomamos la decisión de que íbamos a cuidar al máximo de nuestro hijo, por lo tanto somos coherentes y no vamos a meter a nuestro hijo para socializar en un lugar donde lamentablemente hay niños que, bueno, si se les preguntara muy posiblemente no quisieran estar porque querrían estar con sus padres. Y bueno, suelen ser sitios, bajo mi punto de vista, no demasiado atendidos. Bueno, y otra cosa que me llama la atención es esa nueva norma que existe en los colegios, y es que cada 2 años cambian a todos los compañeros de colegio y no hay esa unión de amistad de todos los cursos que van estudiando. ¿Eso a qué se debe? ¿Qué crees tú que se persigue? En mi opinión, eso viene a base de instaurar los traumas y de hacer a la población, bueno, pues más débil y más manejable. Claro, cuando tú estableces una alianza y una relación afectiva con otro niño o niña, ¿no? Estás creando un grupo. Ese grupo intercambia opiniones, intercambia situaciones, ¿no? Y vivencias, y creas una hermandad. La hermandad es muy poderosa. ¿Por qué? Porque 2 niños no haces nada, pero 20 niños hermanados empiezan a lo mejor, claro, empiezan a lo mejor a ser poco convenientes para los intereses de ciertas personas. Por lo tanto, ir instaurando desde el nacimiento, que ya hablaremos de ello, los traumas en la vida humana es importante para debilitar nuestra energía. Entonces, bueno, pues es una manera de que los niños entiendan que no tienen que sentir apego a ninguna otra persona, porque tarde o temprano se lo van a llevar. Es una manera de manejarlos mejor desde el Estado. Claro, es lo que estábamos hablando antes con lo de los niños a los 3 años meterlos en el colegio. Claro. Los separan de tus padres, con lo cual rompes el apego y haces que tenga apego a otros niños que están en la misma situación de necesidad. O sea, no es una relación positiva, sino que es viciada. Claro. Y además, el día de mañana no te vas a acordar de tus padres, te acordarás, en el mejor de los casos, de alguna profesora o profesor que tuviste que fue maravilloso, o en el peor de los casos te acordarás de algún profesor o profesora que no te lo hizo pasar bien, claro. O te acordarás de algunos amiguitos que tuviste estupendos, o recordarás las épocas que viviste siendo hostigado por determinados niños que no... Claro, que, bueno, pues porque a lo mejor sentían que tú no pertenecías a su grupo. Porque esto es también algo que hay que entender. Cuando un niño entra y le separas de sus padres y entra en una institución, él establece 3 roles. Me hago fuerte, me hago el invisible
o me hago el gracioso. Entonces, si eres el fuerte, bueno, pues puedes ser fuerte y no hacer daño, pero si eres un fuerte y lo que quieres es suplir tus carencias emocionales, porque sientes un dolor, una rabia dentro de ellos, no tienes lo que quieres, no tienes lo que esperas, que es la atención y el cariño de tus padres están trabajando. Entonces, ¿qué haces? Te impones sobre los demás. Quizá con el gracioso no te metas, porque al ser gracioso, bueno, te pues, entretiene, ni pincha ni corta, claro. Pero en el momento en el que ves al invisible, vas a por él. Es tu objetivo. Claro, ¿por qué? Porque ves un niño débil, porque ves un niño que lo que quiere es no estar ahí y que como no le queda más remedio que estar, no se integra. Y entonces es pues carne de cañón. Por eso a los niños, volviendo a lo del homeschooling, hay que tenerlos en casa y cuanto más tiempo, mejor. ¿Por qué? Porque necesitan madurar en el hogar, con seguridad y con valores de los padres. Porque en el momento en el que tú los entregas a la vida, si los entregas demasiado pronto, se los lleva y los arrolla. A ver, la desnaturalización de la familia y la diversidad de género, esa es otra. Se desnaturaliza la procreación, se engendran hijos de forma artificial cada vez más porque casi todo el mundo no puede concebir. Hay mucha infertilidad. ¿Tiene efectos tóxicos este tipo de concepción y esta desnaturalización en la sociedad? Absolutamente. Como decíamos antes, estamos en el otro polo de lo que es lo natural. Entonces, efectivamente es muy tóxico porque cuando se habla de estas maneras de crear ahora mismo, ¿no? de crear hijos, porque las personas cada vez son más infértiles, no se tiene en cuenta el cómo hemos llegado hasta ahí. Entonces, si tú haces un poco de introspección y dices, bueno, si la naturaleza no me deja tener hijos es porque a lo mejor la naturaleza te está dando un mensaje y te está diciendo tienes que cambiar algo en tu vida. Claro. Vivimos en un entorno absolutamente rodeado de tóxicos, o sea, ambientales, físicos, en el hogar, la alimentación, entonces... cuando acudimos, claro, bueno, es que, ¿qué vamos a decir? Cuando acudimos a este tipo de maneras de tener hijos, esas personas están haciendo un negocio con nosotros porque ellos han creado el problema y ahora van a cobrarte la solución. La ganancia. Claro, entonces, aparte de que en pro de ayudarte, según ellos, lo que están haciendo es hacer una manipulación de la genética humana, lo que están haciendo es quitarle completamente el alma al proceso de procreación. Yo no quiero decir con esto que me parezca bien o mal, cada uno que haga lo que sienta o lo que desee, pero sí que quiero hacer una reflexión y decir que antes de tomar la decisión de pasar por algún proceso de gestación subrogada, congelación de óvulos, in vitro, asistida, que hagan un poco de reflexión e intenten pensar que a lo mejor cambiando sus hábitos pueden llegar a tener hijos de manera natural. En mi caso sucedió así. Mi pareja y yo teníamos desequilibrios de salud, los dos nos conocimos cuando estábamos en el camino de buscar nuestra salud y cambiando ciertas pautas de alimentación y hábitos nos quedamos embarazados. Fue para nosotros... En 15 días me dijiste. Bueno, o sea, fue sorprendente. Llevábamos ya tiempo haciendo los cambios, ¿no? Pero sí, fue bastante sorprendente. De hecho, yo tenía bastante asumido que no iba a ser mamá porque, bueno, otro de los mitos maravillosos que nos han vendido es que como bueno, llegas a los 40 pues que ya no tienes óvulos, y eso no es cierto. La mujer sigue haciendo óvulos toda su vida. Otra cosa es su maduración. Es verdad que cuando llegamos a la edad madura de las mujeres esos óvulos se quedan pues eso, sin madurar, claro. Pero seguimos generando óvulos. Hombre, en menopausia ya prácticamente... Claro, pero entra en juego un proceso hormonal, ¿vale? Como ya no generamos las hormonas que hacen que ese proceso de ovulación madure, pues efectivamente no vamos a poder procrear, pero es por nuestro desequilibrio hormonal. Antiguamente las mujeres han sido madres
bueno, pues... Con 53 años, mi abuela, ¿eh? Claro, es que muchísimo más tiempo, porque no teníamos los disruptores endocrinos que tenemos ahora. Ahora dormimos mal, comemos mal, tenemos malos hábitos y bueno, pues estamos rodeados de estelas, de estelas maravillosas. Que nos dicen que es el gas radiofrecuencias que nos tienen viviendo en un microondas. Yo desde aquí hago un llamado a todas esas personas que tengan microondas, pues que hagan el favor de pensar y lo tiren a la basura. Que lo tiren a la basura y vuelvan al calentar en el fuego y si es posible en el fuego natural. En el fuego con palos. Que después de lo que ha sucedido con la luz, yo creo que más de uno debería tener un plan B, que sería el fuego de madera o como mucho una bombona de gas. De butano. Pues sí, la importancia del nido familiar sin interferencias de parientes y ni amigos, ¿eso qué es? Pues mira, eso es algo que nosotros descubrimos cuando empezamos a hacer nuestros cursos de salud. Ya nos enseñaron que cuando un bebé nace, ya sabemos lo importante que es, por ejemplo, el nacimiento de parto natural, porque se imprima de las bacterias de la madre. Entonces, el nido, nos referimos al nido precisamente a que cuando un bebé nace, lo que espera es estar en un nido que le acoja, donde esté seguro y donde tenga el amor de, en este caso, primero, su mamá, ¿no?, que es con quien establece la diada, se le llama la diada mamá-bebé, y con quien se vincula, y también con su papá que se vincula. Eso es lo que el bebé espera, estar en el nido con sus papás. ¿Qué ocurre? Que ahora, en esta sociedad moderna, se ha tomado por costumbre que cuando una mamá tiene un bebé hay que pasar por el lugar donde haya dado a luz, ya sea, normalmente suele ser el hospital, ¿no?, a visitar al bebé, a acoger al bebé, y eso es interfiere bastante con el proceso natural de maduración del bebé. ¿Por qué? Porque el bebé tiene que estar en el nido, rodeado de su papá, de su mamá, de algún hermanito si lo hubiera y algún otro animal si lo tuvieran. ¿Por qué? Porque volvemos a lo de antes, se tiene que hacer con ese entorno. Primero, claro, acaba de salir del útero y de repente entra en un mundo nuevo de estímulos. ¿Y la placenta? Bueno, dame un segundo que termino y te cuento, porque eso es otro, bueno, eso es otra cosa. Cuando me dices eso de la adaptación, yo digo, la primera es la placenta. Claro, es que mira, termino esto y vamos con lo de la placenta. Cuando estás en el nido, ahora mismo el niño necesita adaptarse, tiene demasiados estímulos. Entonces, si tú le sometes a la interferencia de personas que le cogen, le besan, estás transfiriéndole tóxicos de otras personas, porque normalmente esas personas vienen con un perfume, un maquillaje, una ropa, efectivamente. Entonces, se trata de que el nido sea lo más aséptico posible, mínimo los 2 primeros meses de edad del bebé. Eso significa que tú, por supuesto, puedes sacarle a la calle desde el primer día, que tome el sol, que es lo más nutritivo para un bebé, pero si es posible, si lo vas a exponer a la vista de ciertas personas, que no lo toquen y que no lo agarren. Porque, quiero concluir esto, que es, y perdona que me extienda, pero es muy importante, el bebé cuando nace no está terminado de madurar, ¿vale? El bebé tiene un periodo que se llama esterogestación, que llega hasta los 9, incluso un año de vida del bebé después, ¿vale? Fuera del útero. Por lo tanto, el bebé se sentía seguro aquí dentro, pero en cuanto tú lo sacas al exterior, cuando él sale al exterior, tienes que protegerlo muchísimo más de todos los estímulos y de todo el ambiente donde esté. ¿Por qué? Porque sigue desarrollándose neurológicamente, emocionalmente, incluso sus órganos, y ya se sabe que incluso la parte de la fontanela no se cierra hasta los 2 años. Entonces era algo que quería dejar ahí mi parte de visibilizar, que parece que eso no se tiene en cuenta. Muy bien. Y sobre todo la lactancia, que es importante que la lactancia perdure en el tiempo. Si respetamos la lactancia podría llegar hasta los 5 o 7 años.
Y eso es lo que el bebé espera y es lo más nutritivo. Yo entiendo que por las circunstancias ahora que están pasando, que pasamos en esta sociedad, las mamás tienen que volver a trabajar pronto, enseguida queremos que el bebé pase a manos de otras personas y que le den de comer con cuchara potitos o baby led weaning, ¿no? Ahora, por ejemplo, que está mucho más de moda. Pero eso no es lo natural. Un bebé podría alimentarse exclusivamente de teta materna hasta el año o incluso los 2 años. ¿Crees que todos los problemas que surgen ahora, se han multiplicado exponencialmente, llámese alergias, llámese problemas dermatológicos, trastorno por déficit de atención, autismo, se debe a esa intrusión de alimentos que no son naturales en bebés, aunque llamen leche de fórmula? Sí, se debe a esa intrusión y a otras intrusiones. Como te decía antes, el bebé lo que espera es la lactancia materna y la leche de la madre tiene todo lo necesario para que un bebé pueda crecer pues sano y equilibrado. ¿Qué ocurre? Pues que si tú al bebé le retiras la leche pronto y le estás introduciendo alimentos que ya estamos viendo, que ya lo hemos hablado, que cada vez estamos más toxificados, pues es muy probable que ya esos alimentos vengan con sustancias nocivas para la salud. Entonces, el bebé debería de comer cuando tuviera curiosidad y eso es lo que hablábamos antes, debería de ser cuando tú le sientas a la mesa contigo, no digo que le sientes en una trona y le dejes ahí, como digo yo, encerrado, no, puede estar sentadito, aunque a ciertas edades los bebés no paran de moverse, pero podría estar circulando por la mesa en la que estás comiendo, a lo mejor quiere probar algo y lo escupe, ¿no? Eso sería cuando el bebé empieza a pensar que puede ser interesante eso que comen sus padres, por lo que estábamos hablando antes, de que se mira en ellos, ¿vale? Entonces él quiere imitar, los bebés aprenden por imitación. Entonces, casualmente coincide cuando tienen la boca formada, cuando ya empiezan a tener su boca formada, cuando ya se arrancan a comer. Eso sería lo natural. ¿Qué ocurre? Que cuando nos vamos al otro lado, a lo artificial, a lo que no es natural, generamos esas alergias porque estamos introduciendo, además te dicen que el niño coma de todo. Claro, de todo según para quién. ¿Qué entiendes que es lo que tiene que comer un niño de todo? Porque ya se sabe que un niño tiene que comer carne, huevos, pescado y grasas naturales. Las verduras no son tan necesarias en esta etapa de la vida. Uy, que te van a crucificar. Claro, pues bueno, pues lo siento, aquí estoy y quien quiera que me haga un patrón, que me flagelen. no tengo ningún problema. No, pero yo estoy contigo, Entonces, totalmente de acuerdo. Claro, entonces lo que hablábamos antes de otras interferencias, tenemos las famosas vacunas, ¿no? Las inyecciones que se ponen al niño a los 2 meses de nacer. ¿Qué ocurre? ¿Cómo ves tú ese experimento? Efectivamente, me lo has dicho tú, es un experimento. Entonces, en pro de querer favorecer la salud del niño, lo que están haciendo es enfermarle. ¿Por qué? Porque esas sustancias tienen compuestos químicos que se sabe que son absolutamente dañinos para la inmunología del niño, pero ya no solo químicos, sino que encima tienen restos biológicos de otros seres, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, también antiguamente se le metía proteína del huevo. Bueno, hay ciertas sustancias como son los metales pesados. Todo eso hace que cuando, como hablábamos antes, cuando nace un bebé no está terminado de hacer ni siquiera su barrera hematoencefálica, su sistema inmunológico está inmaduro. Inmaduro no significa que no funcione, sino que como se está adaptando a su entorno, tiene que reconocer cuáles son los potenciales sustancias que le generen desequilibrio, ¿no? Está haciendo como la biblioteca del saber. ¿Qué ocurre? Que cuando tú introduces, te saltas todos los niveles de protección del sistema inmunológico y vas directamente al torrente sanguíneo, ¿vale? Esa inyección puede llegar a cualquier órgano vital del niño, y me refiero vital al cerebro, corazón, pulmones, hígado, riñón, intestinos.
¿Qué ocurre? Pues que, como hemos hablado, esas sustancias que son completamente antinaturales interfieren en el sistema inmunológico del niño, y ocurre que a lo mejor tú has llevado a tu hijo a vacunar, le has puesto una vacuna y por la noche le has dado un huevo. Se llama interferencia cruzada, es decir, a partir de ese momento el niño comienza a desarrollar una alergia al huevo y no se sabe por qué. El niño manifiesta pues, estados en los que a lo mejor tiene diarrea, lo vomita, le salen granos. ¿Qué ocurre? Que el sistema inmunológico ha recibido una carga importante de algo que es una agresión que no conoce y ha estado trabajando para expulsarlo o para pensar qué demonios hace con eso. Entonces, cuando tú le introduces el huevo, él siente que es más de lo mismo, es ostras, ostras. Porque una cosa que ocurre muy importante, que tampoco dejamos que ocurra de manera natural, es que cuando enfermamos no tenemos hambre. Nuestro cuerpo necesita dejar de comer para limpiar lo que haya entrado que no tendría que estar ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que si ese bebecito pues a lo mejor se encuentra un poquito con letargo porque esa inyección no le ha sentado bien, a veces les da febrícula y le metemos una piretal para bajar esa fiebre, que es lo peor que puedes hacer, porque encima lo que estás haciendo es mermar el sistema inmunológico, le metes ese huevo, al final el sistema inmunológico siente que todo peligra, o sea que todo es peligro, y como en realidad lo que él quiere es preservar la salud de ese bebé, pues digamos que le pone la cruz al huevo. También ocurre con los frutos secos. Pero bueno, el tema de los frutos secos también tienen, por ejemplo, unas cosas que se llaman antinutrientes, que hay que tener muchísimo cuidado, pero no por el hecho de que los niños coman frutos secos, sino por el hecho de que esos frutos secos tienen que estar tostados para eliminar los antinutrientes. Y también es importante no confundir las legumbres con los frutos secos, porque aquí hay una tendencia que a mí me parece horrorosa a dar panchitos, los famosos... ¿Gusanitos? No, me refiero al cacahuete, vale. Al cacahuete frito, ¿no? Vale. No sé cómo lo llamáis aquí, no, pero ¿me entiendes que es el...? Sí. Vale, pues eso es una legumbre. Claro, viene en vaina. Y tiene altos contenidos de antinutrientes. Eso significa que tiene, micotoxinas, tiene hongos. Y además es un hongo que se sabe que por mucho que lo calientes, ese sí que ni siquiera tostándolo, se elimina. Por tanto, es algo que no deberían de tomar ningún niño. Y que se puede quedar en su aparato digestivo o en su torrente sanguíneo y provocarle un montón de alergias y problemas de comportamiento. Eso es, sí, porque al final es una parasitación lo que estás teniendo una intoxicación por parásitos, y eso ya sabemos que luego interfiere en el cerebro, en todo. Pues en todas estas nuevas enfermedades que estamos viendo, que cada vez son más y que nadie se pregunta por qué. Si se supone que estamos en un estado, vivimos en una sociedad de bienestar, que no tenemos guerras, que no tenemos hambre, porque cada vez estamos más enfermos. Bueno, bienestar depende para quién. Yo el bienestar solo lo veo actualmente en nuestros desgobernantes, que son los que viven bien. Claro, efectivamente. Porque no generan riqueza y reparten la nuestra, pero siempre para ellos. Restringen ese estado de bienestar. Sí, la verdad es que al final, más que un estado de bienestar, es un estado de tecnofeudalismo. ¿Vale? Sí. Si nos retrotraemos a los anales de la historia, siempre veremos que había un rey y un feudal, y que luego tenía su pueblo al que expoliaba. Básicamente trabajaban para él. Pues eso está pasando ahora. Claro, entonces es lo mismo, solo que ahora nos han dado un móvil, nos han dado internet, nos han dado Netflix, y bueno, parece que tenemos bienestar porque nos dejan vivir en una casa de 40 metros cuadrados, ¿no? Vale, y cada vez más pequeña, que dicen que es mucho espacio. Claro, y ahora nos van a poner las ciudades de 15 minutos, por lo tanto, pues ya ni siquiera vamos a ser libres de poder caminar y salir cuando nos apetezca, sino cuando nos digan. Bueno, depende, ¿no? Porque yo creo que el bien siempre triunfa. Sí, yo estoy súper convencida. Mira, estamos en un cuello evolutivo, eso se sabe,
es la primera vez en la historia del ser humano que su cerebro está involucionando. La masa del cerebro está encogiendo, ¿no? Estamos encogiendo. Por falta de estimulación. Falta de estimulación, por tóxicos, sedentarismo, todas estas, el cortisol, todos estos malos hábitos que tenemos ahora mismo. Entonces, este cuello evolutivo va a hacer que haya una selección natural, y aquellos que no estén tan mermados en sus capacidades, pues tendrán una vida más longeva, sobrevivirán, y aquellos que no hayan puesto demasiada atención, pues es posible que tengan una vida más corta o menos de bienestar, porque eso es otro tema terrible. Las muertes que vivimos ahora no son naturales. Para nada, sobre todo niños con infartos e ictus. A ver, la importancia de la competencia vital, que eso es algo que has acuñado tú, ¿verdad? Desde la mirada de una doula. ¿Qué es una doula? Pues mira, una doula es una persona que acompaña a personas en los procesos más importantes de su vida. Antiguamente se le asociaba con un término que pues que a nadie le gusta, porque tenemos un matiz de él, que nos lo han... Está tergiversado, es el esclavo, ¿no? Significa esclavo en griego. Pero no tanto así como el típico esclavo sometido, maltratado y latigado, ¿no? Sino eran aquellas personas que, pues por los movimientos que había de civilizaciones, conquistas y tal, pues eran absorbidos dentro de las familias pudientes, y eran los siervos, entendiendo que eran personas con un alto nivel de conocimiento. Esas personas los acogían en su casa, en su domus, ¿no? Y les hacían partícipes de su vida. ¿Qué ocurre? Que muchas veces les dejaban a cargo de sus hijos, y en este caso del cuidado de la mujer. La mujer cuando estaba en periodo de gestación, de lactancia, de crianza. Entonces, las doulas, por así decir, son las siervas, ¿no? En este caso ahora la connotación que tiene es como acompañante emocional, físico y mental de las personas. Ahora mismo las doulas lo que hacemos es proveer información y recursos para que los padres puedan tomar decisiones informadas en pro de la salud, sobre todo de cara a la procreación, por ejemplo, o en el caso ya de cuando estamos en un embarazo, o cuando ya tenemos un parto, vamos a tener una lactancia, una crianza, incluso los duelos, porque también puede ocurrir que en algún momento perdamos. Entonces, las doulas acompañamos todo ese proceso para que la persona se sienta mucho más acogida, ¿no? Las sostenemos. Entonces, me habías preguntado otra cosa y se me ha ido. Lo de la placenta. Es verdad, lo de la placenta. Pues mira, tengo que decir que esto es algo que también tenemos que visibilizar, porque nos está haciendo daño por desconocimiento. Yo no digo que sea por maldad, pero sí por desconocimiento. Cuando un bebé nace, el parto no termina en el nacimiento del bebé. El parto termina con lo que se llama alumbramiento de la placenta. Y eso ocurre cuando la sangre del cordón umbilical ha terminado de transferirse al bebé. Tenemos que tener en cuenta que cuando el bebé está dentro de la madre, no respira. Entonces recibe oxígeno a través de la placenta, que está conectada con la madre y que es el que le transfiere a través de la sangre del cordón umbilical el oxígeno. Por lo tanto, cuando el bebé nace, se está recuperando porque ha pasado por un canal del parto, ha pasado por un proceso en el que ha sido muy valiente y se ha esforzado, y tiene un letargo y necesita un tiempo para recuperarse. Entonces, cuando ese bebé está en el pecho de su madre recuperándose, la sangre de la placenta ¿lo sigue? Claro, se marcha de la placenta y vuelve al bebé. Es ese tiempo que tenemos que dejar se ve claramente cuando el cordón ya está blanquito, pues ya significa que toda esa sangre ha ido al bebé. Es súper importante hacerlo, es importantísimo no cortar el cordón antes de tiempo, porque precisamente lo que generamos en el bebé es una hipoxia. Si estamos hablando que ese bebé está en apnea en nuestro cuerpo, por lo tanto no respira, sale de nuestro cuerpo y se le corta el cordón umbilical,
se produce en él su primer trauma, ¿no? Lo que estábamos hablando antes. Claro. ¿Qué ocurre? Que siente que va a morir. Entonces se activan los mecanismos de supervivencia, empieza a respirar. Eso que yo siempre he visto tan extraño como que darle un azotito al bebé para que llore. Claro, es una manera de no perderle, de que no muera, porque si tú no le reanimas, pues ese bebé es posible que a lo mejor él, en su cansancio ni siquiera se dé cuenta, porque que nacer llorando no es lo habitual ni lo normal, ¿no? ¿O no, sí? No debería, o sea, el bebé nacer llorando. sí, es que mira, el bebé llora puede estar hasta 1 minuto en apnea. Eso significa lo que acabamos de hablar. Yo lo tengo en mi cuerpo recién nacido, con su cordón umbilical, y la placenta está dentro de mi cuerpo, ¿vale? En el momento en el que la placenta termina su trabajo, ella va a salir, que lo llamamos alumbramiento de la placenta. Entonces, el bebé, cuando ya tiene esa sangre, llora, pero llora como primer aliento de vida, para dar respiro, pero lo tiene que hacer él, de manera natural. Sin cachetearlo nada más Claro, nacer. claro. Entonces, la placenta es súper importante, es la gran desconocida, es un recurso muy importante, tiene las células madre del bebé y por tanto debería de ser del bebé y de la madre, es decir, debería de irse con nosotros a casa. Ya existen muchas doulas que hacen medicina sagrada con ella, entonces se hace de una determinada manera y se extrae un poquito de esa placenta y se conserva y se utiliza, pues, como podrían ser las flores de Bach, una especie así como el antídoto, ¿no? Vale. Y eso es lo mejor para el bebé porque es su medicina. Porque si no lo hace la doula o la madre, lo hacen las farmacéuticas, ¿no? Porque es para lo que se utiliza. Claro, eso es lo que yo quería también decir, que efectivamente la placenta y el cordón umbilical con su sangre, cuando nos hacen un cordón temprano o un corte del cordón temprano, estamos provocando ese trauma, se están llevando nuestra sangre del bebé y nuestra placenta. Y efectivamente eso luego tiene fines farmacéuticos. Y lo monetiza muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, pues es algo que es nuestro, es del bebé y tiene que ser así. No deberían de retirarnos. A ver, la misión de la madre doula, concienciada en la crianza exclusiva, ¿vale? Nutrición familiar, lactancia y vacunación madre-bebé, ¿vale? ¿Deberían de pedir permiso para hacer esa vacunación justo cuando nace el bebé? De hecho, deberían de dar un consentimiento informado como nos hacen cuando nos van a hacer cualquier tipo de prueba. Te van a hacer un contraste, firmas un papel. Te van a hacer una colonoscopia, firmas un papel. Te van a hacer una gastroscopia, firmas un papel. En esos papeles te dicen que pueden ocurrir ciertas cosas. ¿Y ciertos efectos secundarios? Claro, entonces, tanto en embarazadas como en bebés debería de ocurrir así. ¿Qué ocurre? Que volvemos a lo mismo, con el buenismo de querer ayudar, nos están perjudicando. ¿Por qué? Porque una madre bien nutrida y bien cuidada no necesita introducirse nada en su cuerpo para tener una gestación óptima y no enfermarse. Entonces, no solo deberían de pedir permiso, sino que deberían de revisar muy mucho los componentes que tienen esas vacunas. En mi caso, a mí me pusieron la triple bacteriana, difteria, tétanos y la otra que no me acuerdo, y la anti-D, ¿vale? Que es por el tema del grupo sanguíneo y tal. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues a mí no me explicaron realmente que eso podía tener consecuencias en mi hijo, porque ese tipo de sustancias atraviesan el saco amniótico y llegan al bebé. Entonces, en mi caso, yo me sentí bastante decepcionada cuando descubrí lo que yo tenía en mi cuerpo y lo que podía haber provocado a mi hijo. Claro. Después de aquello tomamos la decisión de, bueno, pues de no introducir nada más, ni en nuestros cuerpos ni en el de nuestros hijos. También tengo que decir que nosotros hicimos una consulta al Ministerio de Sanidad durante la pandemia, porque yo tengo algunos problemas de vista. Hicimos una consulta de si era óptimo para mí introducir la vacuna del COVID, bueno, pues que si era bueno para las circunstancias que yo tenía de salud. Como nunca recibimos respuesta, pues tomamos la decisión de no poner.
Y después hemos descubierto, bueno, nos asociamos con la asociación que se llama la Liga para la Libre Vacunación y empezamos a bueno, descubrir pues cantidad de cosas que no nos gustaron nada y que bueno, nos hubiera gustado saber antes. ¿Crees que la vacunación debería de ser libre? Es decir, si respetar el derecho de las personas, si no te quieres vacunar, que nadie te pueda colgar ese San Benito de antivacunas. Porque mi cuerpo, como dijo Novak Djokovic, que yo siempre lo menciono en este caso, mi cuerpo es mi decisión. ¿Vale? Sí. Tú puedes cobrarme impuestos, pero en mi cuerpo no mandas tú. Sí, es una decisión libre e informada y no es para nada obligatoria. Hay muchas personas que toman la decisión por miedo, por costumbre, porque en su familia se ha hecho así o porque al primer hijo le pusieron y bueno, pues le ponen al siguiente. Bueno, Y lo curioso de todo esto que te dicen, oye, hay que vacunarse y ellos no se vacunan. Fíjate ella, que salió diciendo eso y otros muchos, ni se mueren, gente importante. Porque ha sido un experimento. Lleva siendo un experimento mucho tiempo. De hecho, no sé si recordarás un documento que te envié, ¿no? Que es una guía de vacunación para padres conscientes. Mi compañero y yo hicimos una investigación bastante grande basándonos en libros que también habíamos leído sobre vacunación y nos dimos cuenta de que al final bueno, pues es un engaño mantenido en el tiempo, porque antiguamente, si en algún momento se pensó que la vacunación tenía cierto beneficio, fue en un periodo de tiempo histórico muy concreto, casualmente en un periodo de guerras y hambruna. Siempre, sí. Entonces, bueno, pues surgieron enfermedades, porque cuando uno no tiene bienestar, pues se desnutre, y si encima tienes tóxicos porque están cayendo bombas, que además el gas mostaza es altamente tóxico y se utilizó en la última guerra, la Segunda Guerra Mundial, pues, o la primera, ahora no lo sé, bueno, en una de las dos, creo que fue la segunda. Sí. Pues imagínate, o sea, es que puede surgir ahí de todo, el agua está contaminada, ratas, podredumbre, pues lógico que la gente enfermara. Entonces fue una justificación, bueno, en ese momento aprovecharon para decir, venga, vamos a crear este experimento y vamos a introducírselo a las personas, pero luego ya se sabe y se ha visto que ese tipo de enfermedades fueron disminuyendo a medida que el bienestar de la gente volvía, es decir, otra vez un agua limpia, otra vez volvemos a tener comida, otra vez tenemos un techo, tenemos para calentarnos. Entonces, yo no me considero antivacunas, ¿vale? Yo me considero madre, me considero una persona libre, me considero una persona coherente, y por lo tanto, pues este tipo de prácticas no entran dentro de mi idiosincrasia y de lo que mi familia y yo hemos decidido. Si tú te la quieres poner, póntela. Pero claro, no me o sea, yo respeto absolutamente, vamos a ver. Esa es la idea. Claro, o sea, el amor es respeto. Exacto. Entonces, yo quiero un mundo en el que haya amor y en el que se respete, que cada uno haga lo que quiera hacer sin fastidiar al otro, eso sí. Es que si ya te obligan a todo, parece que no vivimos en una sociedad en democracia, es una dictadura. Lo es, como te decía antes, es un tecnofeudalismo, pero bueno, pues... A ver, en el parto natural existe, en los hospitales, ¿existe violencia en la obstetricia? Sí, a ver, como yo te contaba cuando te contacté, yo me formé como doula, precisamente porque yo tuve a mi hijo bueno, pues imagínate, el 6 de abril del 2020. Uy, qué bien, en todo el apogeo. Claro, recién iniciado la pandemia, estaba pues eso, muy, muy candente. Tuve a mi bebé en el Hospital General de Ciudad Real, donde nos encontrábamos porque nos habíamos marchado de Madrid. Estaba la cosa tan rara, yo estaba en mi último mes de embarazo, quería descansar, me fui al pueblito que tenía mi casa arreglada y súper bonita, quería disfrutar de ella. Total, que al final, pues como nos quedamos allí, por este tema de que no nos dejaban desplazarnos, o que nos dijeron que no podíamos desplazarnos más bien, pues bueno, decidí a dar a luz en aquel hospital. ¿Qué ocurre? Pues que lamentablemente la sanidad no es
la misma en todas las comunidades autónomas. Y quizá por vivir en Madrid, pues yo tenía una sanidad más privilegiada que la que luego tuve en Ciudad Real. Entonces, cuando entramos de parto, primeramente yo quería haber dado a luz en casa, porque ya había una parte de mí que estaba tirando, mi alma me decía cosas, ¿no? Pero mi pareja no estaba preparada. Entonces, bueno, pues al final fuimos al hospital y nos recibieron unas personas completamente deshumanizadas y aterrorizadas por lo que decían que había. El hospital estaba prácticamente vacío, nos dejaron en la sala de dilatación, que era la sala de la señora del mocho, o sea, de la señora de la limpieza, y que me perdone, pero es que estaban allí los cubos y la fregona, y cuando tuve que ir una vez al baño vi que el baño era, bueno, pues los hay mejores, vamos a dejarlo así. Entonces, yo había mandado mi plan de parto, porque yo en Madrid había tenido en mi curso de preparación al parto y había tenido la posibilidad de entender que yo podía decir lo que deseaba en mi proceso de parto. Entonces yo tenía mi documento bien preparado. ¿Qué ocurre? Que al venirnos a Ciudad Real no lo pude imprimir, entonces lo mandé por un sistema de comunicación que es nacional para todo España, que se llama Red Sara. Yo lo envié ahí dirigido al hospital. Se recepcionó, eso fue una semana antes, y también lo envié directamente a la gerencia del hospital el día antes. Cuando yo llegué, yo dije que tenía mi plan de parto, ¿vale? Y sobre todo hice hincapié en que no quería que le cortaran el cordón umbilical a mi hijo. No sabía todo lo que supe después cuando me formé como doula, pero sí que mi alma me hablaba ya y me decía que eso habría que dejarlo como estaba, ¿no? Respetar la naturaleza. Bueno, pues me dijeron que sí, que no me preocupara, que eso no lo hacían. Yo dije que no quería epidural y me introdujeron el miedo, me dijeron, mira, que como no te la pongas, luego no te la vas a poder poner, porque claro, porque es que a lo mejor los anestesistas están ocupados. Estaba el hospital vacío, pero como yo estaba un poco asustada porque pensaba, van a separarme de mi pareja, porque era algo que ya se sabía que estaban haciendo con las mujeres que daban a luz, dejar al hombre fuera, y en este habíamos conseguido que Carlos estuviera dentro, pues yo no quería como mostrarme díscola porque Carlos siguiera conmigo. Para que no te separaran de él. Claro, entonces bueno, pues decidí ponérmela. Con la mala fortuna, claro, también me dijeron, no, es que así descansas y bueno, y te recuperas. Con tan mala fortuna que yo no sabía que cuando tú te introduces la epidural, sí, tú descansas, pero es que a tu bebé lo estás narcotizando, lo estás envenenando directamente, o sea, le sumes en un sueño inducido. ¿Qué ocurre? Que cuando el bebé se recupera, la probabilidad de que ese bebé tome fuerza otra vez, acabas de parar el proceso natural del parto, tus contracciones, todo. Entonces, cuando ese bebé vuelve, que se pregunta qué ha pasado, pues ya a lo mejor pues no tiene tanta fuerza o sigue un poquito narcotizado. Entonces ya entras en lo que llaman ellos cascada de intervenciones, que es que si el bebé no nace en ciertos minutos, entras directamente a paritorio y te lo sacan o te crean una cesárea, depende. ¿Qué ocurrió en mi caso? Pues bueno, me llevaron engañada porque nos dijeron que nos iban a valorar en paritorio y no nos valoraron nada. Me dijeron empuja, no sé qué, yo de repente sentí un dolor muy fuerte y bueno, pues lo sacaron con palas. Según lo sacan, ¿qué hicieron? Cortarle el cordón umbilical y se lo llevaron. Claro, cuando yo me di cuenta en todo el momento del shock, y les dije, ¿pero le habéis cortado el cordón umbilical? Y me dijeron, claro, es que en estas situaciones lo que hay que hacer. Pues yo entré en un proceso interior de rabia, de ganas de llorar, de llamarlas de todo. ¿No? Claro, de llamarlas de todo, porque en este caso Carlos también estaba, pero estaba bastante asustado y traumatizado con lo que estaba viendo. Y claro, los dos pues nos quedamos en plan de decir, vale, bueno, que nuestro hijo nos lo devuelvan y ya vamos a salir de esta cuanto antes. Yo también me habían hecho una episiotomía sin preguntarme, o sea, fue terrorífico. Luego, al pedir el expediente médico, vi que le habían puesto la inyección de la vitamina K, también sin pedirme permiso.
Por tanto, pues, bueno... Es una serie de agresiones. Fue terrible, terrible, o sea, una tras otra. Luego nos llamaban los extranjeros porque veníamos de la Comunidad Autónoma de Madrid. Bueno, nos tuvieron unas habitaciones que parecían las típicas catres de cuando estás... ¿En la mini? Sí, tipo así, o sea, el cabecero de madera, no te podías ni alojar, bueno, terrible. Salimos de allí con un trauma muy grande. Nos costó reponernos y yo salí con un luto enorme a mi placenta. Yo llegué a mi casa con mi bebé, pero yo seguía echando en falta mi placenta. Entonces eso ya me generó encima el parto ciertos problemas físicos que luego tuve que operarme por el tema de la episiotomía, y aquel trauma seguía y seguía y seguía. Y investigando contacté con la asociación El Parto es Nuestro, que se dedican precisamente a visibilizar esto que ahora ya hemos conseguido que se llame violencia obstétrica, que no es nada más y nada menos que protocolos completamente deshumanizados y sin consentimiento informado de las personas que están ahí. Está muy bien saberlo porque eso lo desconoce casi todo el mundo, claro, por lo menos por esta zona. Claro, entonces es muy importante y que visibilicemos que existe la posibilidad de que tú hagas tu plan de parto, que tú digas lo que quieres y lo que no quieres en tu parto, y es súper importante que se dé un parto y un nacimiento digno y natural, íntimo. Y ahora que estamos hablando de la violencia obstétrica, ¿hay alguna asociación o algún organismo que nos pueda amparar o al que podamos recurrir? Pues sí, ahora mismo en España existe la Asociación Pro Derechos del Nacimiento. Lleva 26 años en España, el día 7 de junio será su 26º aniversario, y es una plataforma que está creada precisamente para intentar que todo el ámbito sanitario revise sus maneras de actuar en cuanto al tema de los partos y nacimientos. Entonces ellos visibilizan que tanto la madre como el bebé tiene derechos. El bebé es el gran olvidado dentro del mundo de lo que es la obstetricia, por así decir. Todas las pruebas son para la madre, que el bebé está bien, sí, pero ¿quién tiene en cuenta lo que el bebé espera cuando nace? Entonces, esta asociación, a la que se pueden asociar tanto otras asociaciones en España, de hecho hay varias asociaciones que están a su vez siendo socios de la plataforma Pro Derechos, también se pueden asociar personas padres o personas... Sí, el individuo por individual también, ¿no? Sí, entonces lo que promueve es precisamente eso, los derechos de que el parto sea respetado, de que el bebé tiene sus tiempos, de que la mamá tiene sus tiempos, de que el parto y el nacimiento es algo sagrado, y de que las mamás pueden tener distintos partos, pero un bebé nace solo una vez. Por tanto, tiene que ser el parto y el nacimiento tienen que ser dignos, respetados. Un buen recibimiento. Exacto, de ser respetados y de tener un buen recibimiento, sí. Precisamente para cambiar la sociedad. Como decía Michel Oden, para cambiar el mundo hay que cambiar la forma de nacer. Entonces, en esto esta plataforma está haciendo... Ah, qué bonita esa frase. Sí, está haciendo un gran trabajo. La competencia vital. Según la competencia vital, tú dices que hay que tener una distancia entre un hijo y otro. Sí. 2 años, 3 años, 4 años, 5... Pues entre 5 y 7 sería lo óptimo. Sí, sería lo óptimo porque, a ver, el término de competencia vital, yo me refiero a que cuando un bebé nace, como hemos dicho antes, lo que espera es tener la atención de su papá y de su mamá 100%. Entonces, no solo para la madre es bueno, porque la madre tarda X tiempos en recuperarse de cada parto. Incluso ya se sabe que hasta 7 años el cuerpo no recupera su forma original hasta 7 años después del parto, sino que también el niño, puesto que necesita a su madre principalmente, la madre es la que construye el mundo emocional del niño. Le aporta sistema inmunológico, le aporta desarrollo cognitivo, neurológico, y le aporta su mundo emocional.
Al contrario de lo que se piensa, el niño no solo crece físicamente, sino que crece interiormente, y eso es la parte del cuerpo a la que se le debería de dar prioridad, a la emocional, y son esos 7 años. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú estás volcado en tu hijo 100%, papá está volcado en el niño 100%, y ese niño tiene todos los nutrientes que necesita de sus padres, esa atención, ese apego, ese amor, ese papá que le enseña a ciertos límites, a jugar de alguna manera, pues pasan 5 o 7 años. ¿Por qué? Porque también en esos 5 o 7 años es cuando la lactancia, si tú la respetas, continúa. Es decir, deberíamos de esperar a que nuestro hijo sea maduro y esté maduro antes de tener otro hijo. ¿Por qué? Porque las matemáticas no engañan. Y si tú le das el 100% a tu hijo y luego tienes otro hijo, ya no puedes dar el 100% a los dos, ¿vale? No existe el 200% en una sola persona. Ya le estás quitando 50% a uno y 50% a otro. ¿Qué ocurre? Que las probabilidades de insatisfacción de esos dos bebés aumentan y surgen pues desequilibrios emocionales en los que el bebé siente en muchas ocasiones competencia con el hermano, siente que no es querido, siente que no es digno de ser amado, puesto que han traído uno nuevo, es como de repente siente como que me reemplazan, ¿no? Claro, y eso podría ser, por ejemplo, un futuro trauma cuando sea adulto, ¿verdad? Es un trauma. Es un trauma. Es un trauma, porque ten en cuenta que hay personas que, como hablábamos antes con el tema de la escuela, hay personas que se hacen fuertes. Entonces a lo mejor tenemos un niño que decide para ganarse la atención de los padres y la admiración de los padres ser el mejor estudiante, el más responsable, el que cuide del hermanito, con lo cual estás creando un adulto pequeño. Exacto. Y que cuando eres mayor te das cuenta de que eso quizá, bueno, de que tienes una insatisfacción porque no has vivido tu infancia, ¿vale? Vale. Y lo contrario es también que puede que ese bebé se vuelva malvado, se Vale. vuelva el típico niño revoltoso, malillo, que pega al hermano, que pega en el colegio, que, bueno, pues que al final vas creando un posible delincuente para la sociedad. ¿Por qué? Cuando sea adulto. Porque no has tenido la atención y el apego de tus padres, porque no te han puesto unos valores, porque no te han puesto unos límites, porque no te han dado amor, porque no has conocido el respeto. Has tenido siempre que compartir con alguien que te estaba haciendo competencia. Vale. Entonces, para la sociedad que quieren crear de competencia, les viene muy bien. ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes ese lado emocional lleno, lo rellenas con cosas materiales. Entonces ahí tenemos la gente que estudia y quiere ser el super jefe de la super empresa y ganar mucho dinero y hacer muchos viajes, ¿no? Coche, casa, y todo eso es cuanto más material tienes, Más es porque fácil más, exacto, es porque más emocional necesitabas. Vale. A ver, ser mujer, madre y doula son condiciones que te permiten tener una visión holística del papel indispensable en la supervivencia de la vida humana como especie, ¿es así? Sí, sí, porque al final a mí, a ver, el ser madre yo creo que no se nace, sino que te haces. Y primeramente para ser madre tienes que desear ser madre. Y eso significa planificarlo. Puedes planificarlo, porque lo mismo que planificamos ahorrar para comprar un piso, para comprar un coche, para irnos de vacaciones, tú puedes planificar tener un hijo, por supuesto, con una pareja, o bueno, ya si recurres a otro tipo de sistemas como los que hemos hablado, pues bueno, cada uno que haga lo que quiera, pero se puede planificar. Entonces, cuando tú decides ser madre, tienes que desearlo, y eso significa ponerlo como prioridad frente a otras cosas. Entonces, cuando lo haces de manera consciente, es algo tan gratificante que verdaderamente te enseña a vivir la vida. Entonces, yo he llegado al doulaje porque necesitaba curar ese trauma de mi parto. Entonces, mi pareja me ayudó a buscar, a través del Parto es Nuestro,
encontré otras plataformas que hablaban de las doulas, me empecé a investigar y dije, ostras, ¿qué puedo hacer yo con mi trauma? Porque claro, si yo estoy con mi trauma todo el día aquí, chun chun, chun chun, chun chun, yo no le estoy dando a mi hijo una vida de calidad, no le estoy dando presencia, no le estoy dando atención. Entonces dije, vale, voy a colocar el trauma donde tiene que estar, que es en la acción. Entonces, esta formación de doula, como era online, me permitía prestarle atención a mi hijo e ir desentramando mi trauma. Cuanto más conocimiento tenía sobre este tipo de cosas que a mí me hicieron, más posibilidades me daba de informar a que esto no le suceda a otras personas. Por lo tanto, me ha devuelto mi soberanía, mi poder y me ha dado mi sitio en la sociedad. Entonces, te da una visión mucho más holística porque te das cuenta de que lo natural es lo que siempre ha funcionado, es lo que está bien, lo que no genera enfermedad. Por eso te iba a decir yo, ¿crees que la clave de una sociedad fuerte, coherente en todos los niveles, físico, mental, emocional, incluso espiritualmente, la clave está en esa crianza natural? Sí, totalmente. Sin traumas. De hecho, volviendo a lo de la matrística, que no sé si al final lo hemos hablado mucho, el tema de la matrística aboga porque el niño es el centro, ¿vale? La madre es la gran beneficiada, digamos así, la gran cuidada porque es la que genera la vida. Pero el niño se beneficia si esa sociedad, si esa civilización, en lugar de competir, comparte. Todo el mundo en esa sociedad matrística, y no estoy hablando de algo que es una utopía, no, hablo de algo que existió, que se sabe que existió y que, por ejemplo, Casilda Rodríguez, que es una mujer que ha hecho muchísimo por visibilizar a la mujer desde otro punto de vista, ¿no? Y darnos el sitio que merecemos desde el respeto y desde el cariño, para que no tengamos estos nacimientos y estos partos de bebés que tenemos ahora. Ella lo habla también, ¿no? Y dice que esa etapa fue una etapa de edad de oro, en la que todo el mundo favorecía y convivía y era todo en pro de tener una infancia feliz, plena y feliz. Claro. Exacto. Bien, pues muchísimas gracias, Miriam, porque ha sido una información maravillosa. A ver, ¿dónde podemos encontrarte para, no sé, si alguien quiere contratarte como doula? ¿Dónde podemos contactar contigo? Pues mira, yo tengo un teléfono de contacto, de WhatsApp, o si me quieren llamar, fenomenal. Aparecerá en pantalla aquí en televisión, ¿segura? Eso es. Luego tengo un correo electrónico que es miriamdoula@proton.me, y estoy también en Instagram, en redes sociales como miribillosa.doula. Instagram es un poco, bueno, vamos a decirlo así, es como una especie de un blog, ¿no? Que empecé creando ahí mis vivencias con el bebé, y bueno, pues al final voy metiendo también cosas de doula porque he integrado la doula dentro de mí. O sea, al final el doulaje a mí me ha hecho bueno, pues hacerme sabia, y no puedo separar la mujer madre que soy de la doula, sino que lo hemos integrado. Sí, se ha fusionado, digamos, sí, ¿no? Sí. Bueno, pues eso, muchísimas gracias y... A ti, gracias por esta oportunidad. Vuelve otra vez. Sí, cuando quieras. Sí, gracias. Chao. ¿Y qué sería volver a lo natural en este caso? Pues sería crear ese hogar amoroso para los progenitores y su descendencia, alejados de un sistema que suprime lo que es los conocimientos de calidad, el genio innato y, por supuesto, la libertad.